Antes de la creación de la humanidad, ocurrió la mayor tragedia de todos los tiempos. Un tercio de los ángeles, liderados por aquel que era el más hermoso de todos, el portador de luz, se rebeló contra el Creador. Lucifer, como se le conocía, era un querubín ungido, perfecto en sabiduría y belleza. Su propósito era guiar las alabanzas celestiales, pero algo en su corazón cambió. El orgullo y la ambición lo corrompieron y decidió desafiar la autoridad de Dios. Lo que muchos no saben es que, después de su caída, estos seres celestiales, ahora convertidos en demonios, intentaron regresar a la presencia de Dios, clamando por perdón y suplicando misericordia. Sin embargo, la respuesta que recibieron cambió para siempre no solo su destino, sino también el de toda la humanidad. ¿Cuál fue la impactante respuesta que Dios les dio a los demonios después de que pidieron perdón? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la justicia divina y las consecuencias eternas de nuestras decisiones. Antes de la creación, Lucifer, un ser de incomparable belleza, lideraba la adoración celestial. Era un querubín ungido, perfecto en sabiduría y hermosura, cercano al trono de Dios. Lucifer dirigía los cánticos celestiales, y su música era una expresión pura de adoración. Ocupaba una posición privilegiada entre los querubines, seres de la más alta jerarquía. Cada ángel tenía una función específica, y Lucifer combinaba múltiples roles: adorador, mensajero y guardián. Estaba cubierto de piedras preciosas, y su música resonaba en el cielo. Su esplendor causaba admiración entre los ángeles, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Dios le había dado libre albedrío, como a todos los seres celestiales. Sin embargo, el orgullo comenzó a crecer en su corazón. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, se dice que su belleza y esplendor lo corrompieron. Deseó ser como Dios, según Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Su ambición lo llevó a rebelarse. Comenzó a cuestionar la autoridad de Dios, prometiendo a otros ángeles una nueva orden celestial donde el poder sería compartido. Miguel y los ángeles fieles lucharon contra Lucifer y sus seguidores. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, se describe su caída: fueron arrojados a la tierra, transformándose en demonios. En el exilio, algunos ángeles caídos intentaron volver a Dios, clamando por perdón. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, se dice que fueron encadenados en tinieblas para el juicio. Bienvenido al canal del Viejo Profeta. Hoy, en este video, vamos a explorar hasta dónde llega la misericordia de Dios. ¿Habría perdonado el Creador a Lucifer y a los ángeles caídos después de traicionar la confianza de Dios? Antes de continuar, me gustaría pedirte tu ayuda: dale like a este video y suscríbete al canal. Así podremos seguir con nuestra misión de llevar la palabra de Dios aquí en YouTube. Gracias, y sin más demora, continuamos. La respuesta de Dios al intento de reconciliación de los ángeles caídos está intrínsecamente ligada a la naturaleza de la justicia divina. Como está escrito en Éxodo, capítulo 34, versículo 7, el Señor es compasivo y misericordioso, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Los textos sagrados revelan un principio fundamental a través del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Esta inmutabilidad divina se extiende a sus decisiones judiciales, como está registrado en Números, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La justicia divina, manifestada en la expulsión de los ángeles rebeldes, estableció un precedente eterno. Como afirma 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio.
La severidad de esta respuesta divina se comprende mejor cuando examinamos las Escrituras en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, donde Dios declara: «Yo soy el Señor, no cambio». Esta inmutabilidad divina se extiende a sus sentencias judiciales, especialmente cuando involucran transgresiones conscientes contra su soberanía. Jesús mismo reforzó esta verdad en Mateo, capítulo 25, versículo 41, hablando del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La eternidad de esta sentencia no es una demostración de falta de misericordia, sino una consecuencia de la naturaleza de la transgresión, una rebelión consciente hecha con pleno conocimiento. El libro de Judas refuerza esta posición cuando habla de los ángeles que no guardaron su posición de autoridad, Judas, capítulo 1, versículo 6. Indicando que sus cadenas eternas son una consecuencia directa de una elección hecha con pleno entendimiento de sus implicaciones. La visión cristiana antigua, a través de Agustín de Hipona, 354 a 430 DC, argumenta que la imposibilidad de redención de los ángeles caídos está ligada al hecho de que ellos pecaron en la presencia directa de la gloria divina, sin ningún tipo de engaño o tentación externa. La respuesta divina estableció un precedente sobre el peso de las elecciones conscientes. En Hebreos, capítulo 10, versículos 26 a 27, encontramos un principio paralelo: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio. Esta verdad es reforzada en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, que habla del destino final del adversario: el que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta sentencia final demuestra la irreversibilidad de ciertas elecciones espirituales. Juan Crisóstomo, 347 a 407 DC, en sus homilías, explica que la respuesta divina a los ángeles caídos sirve como un eterno recordatorio de la seriedad de la rebelión contra el Creador. ¿Cuáles son las lecciones que quedan para la eternidad? La historia de la caída de los ángeles nos deja lecciones profundas que resuenan hasta el día de hoy. En primer lugar, aprendemos que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Como está escrito en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El tiempo de la gracia es precioso y limitado. La Escritura nos advierte: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías, capítulo 55, versículo 6. El ejemplo de los ángeles caídos nos muestra que existe un punto sin retorno en las elecciones espirituales. La presunción es un pecado peligroso. Pensar que siempre habrá tiempo para arrepentirse es ignorar la seriedad del pecado. Como Jesús enseñó, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan, capítulo 8, versículo 34. Los ángeles que se rebelaron presumieron que podrían desafiar la autoridad divina y luego volver atrás, pero descubrieron que algunas decisiones son irrevocables. Existe también una lección sobre el orgullo. Las Escrituras nos alertan: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago, capítulo 4, versículo 6. El orgullo fue lo que llevó a la primera rebelión en el universo y continúa siendo una trampa peligrosa. El conocimiento trae responsabilidad. Como Jesús enseñó, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas, capítulo 12, versículo 47. Cuanto mayor es el conocimiento de la verdad, mayor es la responsabilidad ante ella. Esta historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento genuino. No basta con arrepentirse solo por las consecuencias. El verdadero arrepentimiento nace del quebranto y del deseo sincero de cambio. Como está escrito:
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Finalmente, aprendemos sobre la inmutabilidad de la palabra de Dios. Como Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo, capítulo 24, versículo 35. Cuando Dios establece un juicio, éste permanece para siempre. Si tú también crees en la palabra eterna de Dios, escribe en los comentarios, amén. Para que todos sepan que tú también tienes fe y quieres llevar este mensaje a más personas. Dios sea alabado. La caída de los ángeles es un recordatorio solemne de la seriedad de nuestras decisiones y del poder del libre albedrío. Nos enseña que el orgullo y la rebelión tienen consecuencias eternas, pero también nos muestra la misericordia y la justicia de Dios. Aunque los ángeles caídos no tuvieron una segunda oportunidad, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volver a Él mientras haya tiempo. Que esta historia nos inspire a vivir en humildad, obediencia y adoración genuina al Creador, recordando que nuestras elecciones no solo afectan nuestra vida terrenal, sino también nuestra eternidad. Como está escrito en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo nos recuerda que nuestras decisiones no solo afectan nuestro presente, sino que tienen un impacto eterno. Cada decisión que tomamos, ya sea grande o pequeña, nos acerca o nos aleja de Dios. La historia de los ángeles caídos nos sirve como una advertencia poderosa. El orgullo, la rebelión y la desobediencia tienen consecuencias devastadoras. Lucifer y sus seguidores, a pesar de su gloria y cercanía a Dios, cayeron por no valorar la gracia y la autoridad divina. Nosotros, sin embargo, tenemos la oportunidad de aprender de sus errores. Vivir en plena comunión con nuestro Creador significa elegir diariamente el camino de la obediencia y la fe. No se trata solo de evitar el mal, sino de buscar activamente la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. La obediencia no es una carga, sino un acto de amor y confianza en aquel que nos creó y nos sostiene. La fe, por su parte, nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Que esta reflexión nos inspire a tomar decisiones sabias, basadas en la palabra de Dios y guiadas por el Espíritu Santo. Que nuestra vida sea un testimonio de lo que significa caminar en obediencia y fe, reflejando el amor y la gracia de nuestro Creador. Al hacerlo, no solo aseguraremos nuestro propio bienestar espiritual, sino que también dejaremos un legado de fe para las generaciones futuras. La eternidad está en juego, y cada día es una nueva oportunidad para elegir la vida que Dios nos ofrece. ¿Qué piensas sobre esta historia? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando temas profundos como este. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenido de valor. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustó este video, mira esta lista de reproducción aquí arriba de videos bíblicos que el viejo profeta seleccionó para ti. Te garantizo que te va a gustar. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga. Amén.